usan otro término. Aunque algún investigador por allá sí lo sigue usando, y a mí me parece correcto porque realmente lo que describe es una hinchazón de la célula. Aunque la célula no se hincha solo en lo que llamamos oncosis, se puede hinchar en otras circunstancias. Espero no estarlos enredando a ustedes. Mi punto es que la muerte se estudia y se define como una entidad funcional. Cuando nosotros vemos alteraciones en la célula, significa que la célula funcionalmente ya tiene rato muerta. Los cambios morfológicos que estamos viendo son cambios que se dan tiempo después de que las funciones han cesado, de que la célula ya ha muerto. Esto implica que hay un desfase entre la función y la estructura. Hago una pequeña digresión. Siempre que estudiamos algo vivo, lo que ustedes quieran, desde un ser unicelular, una amiba, una planta, un hongo, lo que ustedes quieran, estudiamos dos cosas básicamente, la forma y la función. Van de la mano. La función implica que se tome cierta forma. El elefante tiene una forma relacionada con su masa, su peso, su volumen, etc. Un elefante con patas flacas no puede existir porque se le quebraría. El colibrí, el chupaflor, no sé cómo le llaman ustedes, es un pajarito muy chiquitito que se mueve increíblemente rápido y solamente con ese tamaño puede hacer esa función de volar en forma estacionaria, batiendo las alas a una velocidad impresionante. Si fuera más grande no podría hacerlo. Dos pequeños ejemplos para ilustrar la situación. Así que les decía, la forma y la función van estrechamente de la mano y siempre que estudiamos un ser vivo debemos tomarlo en cuenta. En el caso de las células sabemos, y aquí viene otra afirmación dogmática, que la función se altera primero o antes que la estructura. Repito, la función se altera antes que las alteraciones estructurales. De tal suerte que no es ninguna sorpresa reconocer, advertir que la muerte empieza y termina antes de que se den cambios estructurales. De tal suerte que cuando vemos estos cambios estructurales que observan a partir de la segunda fila, la célula ya está muerta. Así que todos estos son cambios de necrosis. Recuerden la definición de necrosis, los cambios que ocurren después de que la célula muere. Cuando la célula no ha muerto y todavía se puede recuperar, los dos cambios fundamentales son hinchamiento o hinchazón y cambio graso. Y ambos dependen de alteraciones en sitios diferentes. La hinchazón depende de la incapacidad de sacar el agua, ya lo revisaremos con un poco más de detalle un poco más adelante, por falla de la bomba de sodio y potasio sobre todo en la membrana celular por ausencia de ATP. Y el cambio graso depende por anomalías en la producción de moléculas transportadoras de lípidos, generalmente asociados con anomalías en la síntesis proteica. Puede ser por falta de ATP o defectos en los ribosomas. En cualquiera de los dos casos, es dato de una lesión reversible. Recuerden también que la hinchazón es universal, prácticamente todas las células lo tienen, pero el cambio graso no es universal, solo se observa en células que manejan muchos lípidos, como aquí el ejemplo que da su libro, hepatocitos y células miocárdicas. Aquí les enfaticé a ustedes los cambios que se dan en la célula lesionada. Solamente vimos los dos primeros dibujos, el último no lo vimos. En los dos primeros dibujos advertimos que la célula aumenta de tamaño porque está hinchada. Creo que no enfaticé el cambio de forma. Nunca digan que pierde su forma. La forma no se pierde jamás. Se altera, se modifica. Quizá no podamos definir la forma, decimos amorfo. Como un leucocito es amorfo, ¿no? Pero si podemos precisar la forma, vamos a decir que tiene forma de prisma, de tetraedro, de hexágono, en fin, lo que ustedes quieran. En este caso, aunque es un poco imaginario, en el caso de la lesión reversible en una célula, al hincharse, tiene una forma esférica. Ya sé que no es una esfera porque tiene unas bolas en la superficie, pero bueno, la idea va por allá. Y no es difícil imaginarse la razón. Al aumentar la presión dentro de la célula por acumularse el agua, se altera la forma, no se pierde, repito, se altera la forma, y de ser
una especie de prisma rectangular, porque recuerden que tiene esquinas redondeadas, no es un prisma realmente, pasa a convertirse en una especie de esfera. Recuerden que la membrana se altera y por eso tiene estas evaginaciones o ampollas en la superficie. Bueno, les dije que este es una figura anterior en otro texto. El Robinson, una edición anterior, en la cual ustedes pueden ver el mismo dibujo de antes, pero asociado con el de apoptosis, que ya lo revisaremos después. Les comenté las alteraciones, tanto en el órgano, como al microscopio óptico, como al microscopio electrónico, y les hice notar que se afectan los organitos. Les insisto en que el núcleo no es un organito, es una región, pero bueno, y que las alteraciones en estas estructuras tienen importancia variable. La más dramática, la más importante, porque afecta directamente la sobrevida de la célula de forma inmediata, son lesiones de la membrana plasmática. Y discutimos, bueno, les comenté a ustedes lo que ocurre en la necrosis. Esto es lo que ocurre después de que la célula muere. Básicamente, en la necrosis oncosis se rompe la membrana celular, se escapa el contenido de la célula, la cual evoca a una respuesta inflamatoria. Se pueden analizar en el plasma, cuando hay suficientes células muertas, los productos de la célula que hayan salido. Por eso podemos hacer análisis de enzimas o de algunas proteínas intracelulares que nos hablan de enfermedades cardíacas, tiroideas, hepáticas, inflamatorias, en fin. Y por supuesto se activan enzimas lisosomales que van a digerir el contenido de la célula. Esa es la descomposición. Recuerden que la putrefacción se debe a la actividad bacteriana. La descomposición se debe a la actividad enzimática. Que para que observemos los cambios al microscopio óptico tienen que pasar muchas horas. Para que los veamos al microscopio electrónico pueden pasar minutos. Y para que los veamos a simple vista pueden pasar un buen rato, un día o más a veces, dependiendo de muchas circunstancias. No es lo mismo morirse acá en Yucatán y quedar a la intemperie con el sol que tenemos, la putrefacción es rapidísima, que morirse en Alaska o en la península de Labrador o en Noruega, donde un cuerpo puede quedar sin putrefacción durante un buen tiempo porque se congela. Inclusive cuando se sepulta un cuerpo en esos lugares, bueno, tienen que esperar muchos años para que lo puedan sacar o de plano no lo sacan. Bien, y aquí continuamos. ¿Quién de ustedes me quiere responder la siguiente pregunta? Aquí hay 3 imágenes. Y la pregunta es, ¿en cuál de esas imágenes las células están muertas? Es en la ¿Quién tercera, quiera de ustedes? la tercera imagen de la derecha. La tercera imagen, tiene una letra, supongo que es la C. Sí, la C. Correcto. ¿Alguien más quiere decir algo? Asumo que todos están de acuerdo. Sí. Bien, Sí, error doctor. total. Todas están muertas. ¿Por qué razón? En la C, evidentemente hay rotura de la célula. Aquí pueden ver cómo está rota la célula, se vacía el contenido. Ya con eso decimos que está muerta, no hay la menor duda. En la B, que aquí le llaman reversible, no se les olvide que el cambio que vemos al microscopio óptico toma horas después de la muerte de la célula. Así que la célula ya estaba muerta cuando la agarramos. Y aquí lo dice normal. Aquí viene una aclaración importante. Las células están muertas. No estaban muertas cuando se tomó el tejido para estudio, pero murieron rápidamente. ¿Cómo? Con el fijador. En primer año, en el primer capítulo de su libro de histología, hablan de técnica histológica. Y les dicen a ustedes que para que podamos estudiar un tejido al microscopio óptico, tenemos que fijarlo. El fijador es un producto químico que detiene toda actividad fisiológica, enzimática en una célula, detiene, por lo tanto mata a la célula, e impide que la célula modifique su estructura. No hay descomposición porque están bloqueadas todas las enzimas. El citoesqueleto más o menos se mantiene. Así que estas células no murieron por necrosis oncosis, no murieron por apoptosis.
murieron por fijación antes de que se procese el tejido. Y les voy a contar algo peor todavía. Todo esto que ven aquí, esas 3 imágenes, son mentira. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuál es la realidad de una célula? ¿Cómo es una célula realmente? Para que ustedes tengan una idea, tendrían que tomar a una célula, ponerla en un caldo de cultivo y verla con un microscopio especial, un microscopio de campo oscuro, la forma más sencilla, o un microscopio de contraste de fase o de contraste interferencial diferencial, con Nomarsky, por ejemplo. No sé si conozcan esos tipos de microscopía. Nos permiten ver estructuras vivas o no teñidas con HE, por ejemplo, no fijadas, pues. ¿Qué importancia tiene esto? Si yo estoy estudiando, por ejemplo, bichitos del agua, paramecios, amibas, algún hongo por allá, algas, las puedo ver en su ambiente natural. Tomamos agua de un charco de lodo, por ejemplo, que está lleno de bichos, y le ponemos en una caja de Petri, lo ponemos en un microscopio invertido. Microscopio invertido, no sé si lo sepan ustedes, es el que tiene los objetivos abajo y está al revés de lo habitual, ¿no? Los oculares están de la forma habitual, pero conectados de tal forma que uno pueda ver con los objetivos abajo, para que así vemos desde abajo la caja de Petri o la laminilla como fuera, no desde arriba. Esto es importante para mantener el campo focal o la distancia focal de cada objetivo. Un poco de técnica, no sé si les hayan explicado a los profesores esta situación. Pero en fin, pero en tejidos humanos es otra historia. Si yo saco a una célula humana de su ambiente, ya no está en su ambiente natural. Por mucho que la mantenga viva en un cultivo, ya no va a ser una célula en un ambiente habitual. Pensando en las personas, imagínense ustedes en una isla desierta, tipo Robinson Crusoe. ¿Dirían que la vida que llevan en una isla desierta, sin ninguna facilidad, sin ninguna conexión, sin Wi-Fi, pues, sin Facebook, sin Instagram, es más, sin ropa, ¿no? Sin comida, tienen que ver cómo se visten y qué consiguen para comer, sería una vida normal? Totalmente que no, yo creo. Pues hagan de cuenta que a una célula le pasa lo mismo. Bueno, eso es suponiendo que la célula se mantenga viva. Pero aquí les digo, la célula está fijada habitualmente con formol y esto mata a la célula instantáneamente y la mantiene supuestamente sin cambios, pero no es así. El formol en realidad condensa un poquito la cromatina, así que los núcleos son un poquito más oscuros de lo que serían normalmente, y modifica ligeramente algunos enlaces proteicos. Así que no es exactamente la forma de la célula normal, pero bueno, se parece bastante. Es lo que asumimos. La parte más dañina o destructiva viene en el procesamiento. Recuerden que la técnica histológica requiere que primero, después del formol, se pase por alcohol. Los alcoholes disuelven grasas, así que los lípidos presentes en la célula se van a perder en su mayoría. Después se pasa por gileno, o gilol como dicen otros, que todavía es un solvente más potente de grasas. Y también se pueden perder carbohidratos. Así que al final nos quedamos básicamente con ácidos nucleicos y proteínas, que es lo que estamos viendo en la imagen A. Y por último, para poder verlo al microscopio, hay que hacer un corte de 4 a 6 micrómetros. Un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. Si ustedes tienen duda de lo que es eso, saquen una regla, vean lo que es un milímetro. Imagínense dividirlo en 1000 partes y solo 6 de esas partes son el grosor. Es transparente el tejido. No se puede ver una vez que se corta. Lo ponen en la laminilla por los técnicos y no se ve nada. ¿Qué hay que hacerlo? Le llamamos contraste por tinción. Como tiene el mismo grosor, ahí ya no sirve usar el contraste de fase o el campo oscuro o alguna de las otras técnicas de microscopía. Entonces lo que hacemos es teñirlo, en este caso con HE, que es la tinción más usada. Y las afinidades de los colorantes nos permiten distinguir el núcleo del citoplasma y algún otro detallito por allá. Y entonces
podemos analizar la célula. Después de estudiar por muchos años, por cientos de expertos, histólogos, patólogos y demás, los cortes se ha llegado a un consenso sobre lo que es normal, entre comillas, y sobre lo que es algo alterado o por enfermedad. Pero lo que estamos viendo en realidad es una mentira. No es la realidad de las cosas. Es lo que podemos hacer para verlo. Hagan de cuenta que es como ver una tomografía o una resonancia. No estamos viendo los órganos de la persona, estamos viendo sombras, fantasmas, pero muy útiles para llegar a un diagnóstico. Los diagnósticos de los imagenólogos basados en esas técnicas de gabinete son estupendos. Se pueden ver muchas cosas. Lo mismo hacemos nosotros. Así que la respuesta después de tanto rodeo es: todas las células están muertas. En A, por fijación. En B y C, por algún mecanismo que dañó a las células, recordando que la muerte, que es un proceso, termina antes de que se ocurran los cambios visibles con microscopio óptico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nada. Y esas imágenes de microscopía electrónica se corresponden con las anteriores. Aquí tenemos lo normal, aquí la lesión temprana y aquí la lesión irreversible. Aquí podemos reconocer el núcleo grande. Antes de continuar, debo señalarles que los cambios con microscopía electrónica son mucho más tempranos, en minutos después de la muerte de la célula. De tal suerte que podríamos suponer que aquí, que es normal, la célula o no había muerto, o hacía unos pocos minutos que acaba de morir. En cambio, en B y en C sí ya tenía 15, 20, 30 minutos o más de haber muerto. Aquí podemos reconocer microvellosidades. Recuerden que es del túbulo proximal del riñón, que son células cilíndricas ciliadas. Perdón, con microvellosidades, que es diferente. Esos chiquititos que ven oscuritos como frijolitos son mitocondrias. El nucleolo, esto es el núcleo, aquí está la envoltura nuclear. Y tienen aquí la heterocromatina en oscuro y la eucromatina en claro. Y algunas vacuolitas de lípidos. Recuerden que las células con microvellosidades absorben agua, iones, glucosa y algunos lípidos, aminoácidos también, etc. Aquí en la lesión reversible, las microvellosidades han reducido en número y están hinchadas. Las pocas que quedan están muy hinchadas. Este es el núcleo que se ha vuelto más chiquito. Y las mitocondrias se ven mucho más grandes, aquí las hacían ustedes, y hay más vacuolas de lípidos. Y en esto ya se ha roto la membrana celular, las microvellosidades se han roto también, las mitocondrias están súper hinchadas, vean que enorme tamaño comparado con este otro, y aquí pueden ustedes ver el núcleo que podríamos llamar ya casi picnótico, muy pequeño, ya no se ven las características distintivas de heterocromatina, eucromatina o nucleolo. Bien, ¿cómo reconocemos a la célula necrótica? Pues eosinófila, o sea, se ve más rosada, más intensa. Y el citoplasma suele verse vidrioso, homogéneo. Esto en realidad es la descripción de un tipo de necrosis, la necrosis coagulativa. Porque hay otros tipos de necrosis que no se corresponden con esto, pero aquí su libro es medio tramposo, no lo describe. Bueno, si hubiera digestión enzimática de la célula, entonces se vería como mordisqueado, como apolillado. Esta es la necrosis licuefactiva, la que está aquí en el tercer punto. Los dos primeros son de la necrosis coagulativa, este otro es de la necrosis licuefactiva. Las figuras de mielina aparecen desde la lesión reversible, se acordarán del dibujo, pero por supuesto también las vemos en la parte irreversible. Puede haber jabones de calcio, ya veremos por qué se forman estos jabones. Con microscopía electrónica veremos el marcador característico de la muerte celular, la rotura. Se llaman discontinuidad, es una forma muy elegante y académica de decir rotura nada más, de la membrana plasmática, de los organitos. Por supuesto, también hay dilatación de la mitocondria con densidades amorfas. Esto casi no se menciona más adelante. Pero este es el segundo marcador de muerte. El primero es este, rotura de la membrana o discontinuidad de membrana. Y el segundo son densidades amorfas en la mitocondria.
Estas densidades amorfas no suelen mencionarse a qué se deben, pero yo creo que son de calcio, les explicaré luego por qué. Bueno, y las figuras de mielina. Y los cambios del núcleo, cuando se ven cualquier A ver si ahora sí funciona la grabación. Sí, doctor. Bueno. Bueno, si están viéndolo, antes de ser abruptamente interrumpidos por la falla de energía eléctrica, les decía a ustedes que estos cambios nucleares ocurren después de que la célula ha muerto. La cariólisis, que significa que el núcleo ha desaparecido. La pignosis, se entiende que el núcleo se ha reducido a una pequeña bolita negra en la cual no se puede reconocer ninguna estructura. Y la cariorexis, en la cual el núcleo se ha fragmentado. Hace un momento les decía a ustedes que hay varios tipos de necrosis en los tejidos. Se entiende que la célula está muerta, pero cuando hablamos de varias, de cantidades enormes de células muertas, podemos reconocer que hay ciertos cambios en el tejido que son más o menos característicos. Es importante tener en cuenta algo antes de seguir avanzando. La necrosis oncosis o la oncosis implica la muerte de muchas células. No muere una sola célula. Generalmente el factor causal afecta a un gran número de células. En un infarto, por ejemplo, por falta de oxígeno, una lesión por traumatismo, por energía eléctrica, lo que fuera. A diferencia de la apoptosis. En la apoptosis podrían morir muchas células, pero también podría ser que muera solo una célula y las demás no les pase nada. Es una forma de entender otra diferencia entre estos tipos de muerte celular. Por ejemplo, en el caso de un infarto de miocardio, la palabra infarto se refiere a una porción de tejido necrótico. Y habitualmente la palabra infarto se refiere a una necrosis coagulativa, además. Así que los que saben patología entienden perfectamente que un infarto de miocardio tiene ciertas características. Lo mismo con un infarto cerebral, que tiene otras características que ahorita vamos a ver. ¿Por qué es importante reconocer el patrón de necrosis? Porque más o menos nos orienta sobre el agente causal. No es de 100%, de hecho es muy pobre la forma, pero ayuda algo a reconocerlo. Hace un momento les decía necrosis coagulativa. ¿Qué ocurre con el tejido? Se coagula. Una forma fácil de entender es la siguiente. Todos ustedes tienen experiencia de que al romper un huevo sale líquido. La clara y la yema son líquidas. La clara además es transparente y es filante, o sea, forma hilos, es como espesa. La yema es opaca, amarilla. Y hasta allá. Eso es más o menos lo que podemos decir. Ahora bien, supongo también que todos ustedes conocen lo que es un huevo duro. Si el huevo normal, fresco, lo echan en agua caliente durante unos 10 minutos más o menos, después lo sacan, ya que esté frío obviamente, le quitan la cáscara, advertirán que la clara ya no es igual que antes, ni la yema tampoco. La clara ahora es opaca, tiene color blanco y es sólida. De hecho, la pueden separar con facilidad de la yema, que también se ha tornado opaca, de amarillo brillante, es un amarillo oscuro, y es sólida. ¿Y qué ocurrió con la yema y la clara? ¿A
aquí viene lo bueno, se desnaturalizaron por el calor, se coagularon. Y ahí viene el enlace con la necrosis coagulativa. En la necrosis coagulativa, las proteínas del citoplasma, los ácidos nucleicos y demás, se desnaturalizan por el agente causal X. Generalmente es isquemia o hipoxia. Recuerden que la isquemia es un tipo de hipoxia y que hay varios tipos de hipoxia, pero en fin. De tal suerte que en la necrosis coagulativa lo que vamos a tener es una célula que parece una gelatina del que están sacando del refrigerador. O sea, se mueve, es sólida, mantiene su forma, pero no está dura. Se puede destruir con facilidad si uno le aplica el dedo. Claro, la célula es muy chiquita, no la vamos a aplastar con el dedo, pero la idea más o menos es esa. Por eso dice que el tejido tiene una textura firme. La desnaturalización de las proteínas afecta a las enzimas, no solo a las estructurales. Y al afectarse las enzimas ya no se va a dar la descomposición del tejido, ya no hay proteólisis. El tejido es, como les decía hace un momento, eosinófilo y compacto. Y las células generalmente pierden su núcleo, o sea, tienen cariólisis. Esas células muertas serán eliminadas por fagocitosis. La célula fagocítica va a digerir a la célula muerta. Recuerden que en la fagocitosis la célula muerta entra al interior de la célula fagocítica y en el interior de la célula fagocítica es atacada por las enzimas lisosomales, es digerida enzimáticamente. Quizá la palabra digestión no es la más correcta porque sugiere alimentación, pero bueno, sugiere también actividad enzimática y creo que eso es correcto. El ejemplo clásico o la causa más frecuente de necrosis coagulativa es la isquemia. Y aquí va una excepción notable que tienen que recordar siempre. En el cerebro, la isquemia no produce coagulación, produce licuefacción. Todos los demás tejidos sufren coagulación, excepto el sistema nervioso central, no solo el cerebro, pues también en la médula espinal puede haber infartos. Y por último, la definición de infarto, una zona de necrosis coagulativa, como les decía a ustedes hace un momento. Y aquí tienen ustedes un riñón, podemos reconocer la porción central y los rayos medulares. Este riñón está anormal completamente, no van a creer, tiene zonas de hemorragia, está muy congestivo. Lo que nos importa es esta zona, que es un infarto. Como veremos en alguna parte del curso en el futuro, se reconoce que es un infarto porque tiene forma de cuña, con el vértice de la cuña dirigido hacia el híleo del órgano y la base de la cuña hacia la periferia. Y dependiendo del órgano se puede calcular más o menos su edad. En este caso es un tejido amarillo, así que es un infarto que ya tiene varios días, una semana quizá más, de haberse presentado. Aquí tienen una fotografía que deben analizar. En este caso yo se las voy a analizar, pero es importante que ustedes vayan estudiando el texto y lo vean con cuidado. La imagen tiene forma de cuadrado y vamos a dibujar una línea imaginaria diagonal que empiece en el borde superior, cerca del extremo izquierdo, y se dirija hacia el borde inferior, más o menos hacia el extremo derecho, aquí en esta línea diagonal. De este lado, en este campo, tenemos tejido enfermo, pero suponemos que viable antes de que se tomara la biopsia. Cuando se tomó la fotografía, obviamente todas las células estaban muertas porque se fijaron y se tiñeron con HE, ya se los he explicado a ustedes. Pero bueno, esa es la explicación de la realidad. Pero dejando a un lado eso y tomándolo como si fuera esto la realidad, que no lo es, diríamos que estas células estaban vivas, o estaban vivas, pues. Aquí está el núcleo. Pueden ver el citoplasma con cierto color rosa. Ahorita vamos a apreciar la tonalidad. Y hay algunas células inflamatorias. El riñón estaba afectado. No es que estuviera sano. El glomérulo está muy dañado. Y aquí, en este campo, está la zona de infarto. Y lo primero que vemos es que el color rosa es más intenso que en el otro lado. Entonces decimos que es eosinófilo, se ve más rosado, pues. La eosina es la que pinta el citoplasma. Y al ser más afín a la eosina, pues la tinción, el color es más intenso.
Después vemos que no hay núcleos. Aquí se pueden apreciar estos puntitos negros que son los núcleos de las células epiteliales. Aquí no hay. Hay cariólisis. Ya con eso sabemos que están, con las dos cosas sabemos que están muertas las células. Ya tienen buen rato de muertas. Y esos puntitos están entre los tubos, no dentro de los tubos, por lo tanto no son núcleos. Son las células inflamatorias evocadas por la liberación del contenido de las células muertas. Y estas células llegan aquí para fagocitar las células muertas. En algún momento, todo este material necrótico va a ser eliminado y en su lugar va a quedar una cicatriz. Ya cuando veamos reparación lo comentaremos. Si tienen alguna duda, por favor, interrúmpanme para poder aclarárselo. Siguiente, necrosis licuefactiva. También le llaman necrosis colicuativa, cualquiera de los dos nombres. Hay digestión de las células muertas. Digestión enzimática es lo que se quiere decir. El tejido se convierte en líquido. No es nada misterioso. Licuar, volver líquido algo. Y se vuelve líquido precisamente porque las enzimas lo digieren. Ahora bien, ¿de dónde salieron las enzimas? Las células del tejido rara vez contienen tantas enzimas que se pueda licuar. En cambio, si hay células fagocíticas que sí tienen muchas enzimas, estas células fagocíticas van a contribuir a licuar el tejido. ¿Y cómo reunimos a células fagocíticas ricas en enzimas digestivas? Pues por un proceso inflamatorio. ¿Y cómo producimos la inflamación? Una causa común, no la única, es la presencia de infecciones, sobre todo bacterias u hongos. Sumamos todo lo que hemos dicho y podemos decir entonces que la necrosis licuefactiva suele observarse en presencia de infecciones. Y ahí lo tienen ustedes. Los microbios estimulan la acumulación de leucocitos, los leucocitos liberan sus enzimas y esto digiere el material. El material tiene un aspecto cremoso y amarillo. Y dado que hay muchos leucocitos y células muertas, entonces decimos que es pus. Entonces la inflamación purulenta, que no la vamos a ver acá, la veremos después, la inflamación purulenta precisamente se caracteriza porque hay licuefacción del tejido, hay necrosis licuefactiva. Para que no se me confundan, la necrosis coagulativa y la licuefactiva es el tipo de necrosis que ocurre con la célula, pero que se refleja en el tejido. Mientras que la necrosis purulenta, la necrosis licuefactiva ocurre en la inflamación purulenta, que es un tipo de inflamación que veremos más adelante. Bien, ¿qué ocurre en el cerebro? Ahí hay licuefacción en ausencia de infección. La simple isquemia causa licuefacción en el cerebro. ¿Por qué razón? Hay debate sobre ello, no hay un acuerdo, pero muchos pensamos que se debe a lo siguiente. Recuerden que el tejido nervioso del sistema nervioso central tiene varios componentes. Básicamente tiene neuronas y neuroglia. La neuroglia a su vez tiene varios tipos de células. Tiene astrocitos, oligodendrocitos, ependimocitos y microglia. Y recuerden que la microglia son macrófagos, disfrazados pues, pero son macrófagos. Y los macrófagos son células que fagocitan, ricas en enzimas. Así que cuando el tejido del sistema nervioso central muere, se activa la microglia, se activan los macrófagos que van a licuar el tejido. Esa sería la explicación de por qué en el sistema nervioso central hay licuefacción y no coagulación. Les insisto, no es la explicación aceptada por todo el mundo, pero a mí me parece sumamente razonable. Y aquí tienen un corte de un cerebro. Aquí tienen el cuerpo calloso, este es el septum pelúcido, estos son los ventrículos laterales, la circunvolución del cíngulo que es esta, aquí está el surco medial, un hemisferio, el otro hemisferio, este suele ser el izquierdo, es el derecho, siempre así se fotografía como si lo estuviéramos viendo desde la porción inferior, del caudal cefálico como se le escribe. Y en esta región, que vendría siendo el lóbulo parietal, hay un extenso infarto, que podemos reconocer como licuado
Aquí se está licuando todavía, pero aquí ya se licuó. De hecho, al cortar el cerebro se escapa el líquido y por eso queda este hueco. Y aquí hay muchos huequitos chiquitos. Entonces son huecos donde se perdió el tejido, el líquido, al cortar el cerebro. Y es un ejemplo de necrosis liquefactiva en un infarto cerebral. Luego tenemos a la necrosis gangrenosa. En este momento, por favor, olviden esto, es una estupidez. La necrosis gangrenosa o el concepto de gangrena es un concepto clínico. Quizá lo usaban los patólogos hace 80 años, pero actualmente no tiene lugar. Cuando hablamos de gangrena, hay 3 tipos de gangrena. Gangrena gaseosa, gangrena seca y gangrena húmeda. La gangrena gaseosa no tiene nada que ver con nuestra clase. Es una enfermedad bacteriana, producida por una bacteria anaeróbica productora de gas, un tipo de Clostridium. Cuando una persona se infecta con este tipo de bacteria, el tejido se licúa, produce gas y por supuesto se muere, se dice que se licúa. Entonces el tejido afectado crepita. Al tocarlo se oye un crujidito de las burbujas que están abajo, la gangrena gaseosa. Olvídenla, no la vamos a ver en nuestro tema. Lo verán ustedes con su profesor de infectología o de medicina interna, así es que ven esas cosas. Así que nos olvidamos de la gangrena gaseosa. Gangrena seca. Se refiere a un concepto clínico. Ustedes habrán visto pies diabéticos. Los pies diabéticos, gruesamente hablando, pueden verse de 3 maneras. Ulcerados, que ya estudiaremos en algún punto, no nos interesa ahorita. O con dedos negros. Ojo con lo que voy a decir. Si ustedes han visto un pie diabético con un dedo negro, ese dedo está negro, está seco y está más chiquito que los dedos, que si es que todavía están vivos los otros dedos, ¿no? Esa es la gangrena seca. Y no es más que necrosis coagulativa, punto. Así que si ya tenemos un término concreto, preciso y bien definido como necrosis coagulativa, ¿para qué nos vamos a inventar una porquería como necrosis gangrenosa o gangrena seca, que es un invento de los clínicos? Digo, los clínicos, por supuesto, están en su campo de la clínica, no estoy diciendo que estén equivocados ni nada. Lo que pasa es que si yo veo el microscopio de los tejidos y estoy viendo los cambios que ya les comenté a ustedes, de eosinofilia citoplásmica, cariólisis, compactación de la célula, etcétera, ya eso se llama necrosis coagulativa. Insisto, no tengo por qué renunciar de mis términos anatómicos para tomar términos clínicos que no tienen sentido en anatomía patológica. Tercer tipo de gangrena, gangrena húmeda. Si ustedes han visto un pie diabético con una gangrena húmeda, frecuentemente son los dedos, pero puede ser también la parte anterior del pie. Ustedes verán tejido friable que se esfacela. Traduzco al español. Son términos académicos que ustedes deben usar, pero si no los conocen se los explico. Friable quiere decir que se desbarata al tacto. También se le puede decir deleznable. Es exactamente muy parecido el concepto. Lo tocan y se destruye. Y se esfacela quiere decir que se desprende, que se cae a pedazos. Si han visto algo podrido y lo sacuden, verán que se le caen pedazos a lo que está podrido porque se está desbaratando. Esa es la idea de la gangrena húmeda. ¿Por qué es húmeda? Porque hay necrosis liquefactiva, porque hay infección y porque todavía hay cierto aporte sanguíneo que le permite que esté húmedo, que tenga líquidos. Y se repite lo que decíamos antes con la gangrena seca. Si ya tengo un término para la gangrena húmeda, que es la necrosis liquefactiva, ¿para qué lo voy a inventar del otro lado? Por eso les digo a ustedes que esto de necrosis gangrenosa, olvídenlo, yo no se los voy a preguntar en clase y a mí me parece que no tiene lugar. El día que ustedes sean clínicos, que estén en un hospital atendiendo pacientes diabéticos y vean ustedes un dedo negro, seco, momificado y le ponen gangrena seca, perfecto, ahí lo pueden poner ustedes.
Claro, si le ponen necrosis coagulativa, brillarán mis ojos de emoción porque se acordaron de la clase. Y nuevamente, si están atendiendo pacientes diabéticos y ven un dedo verde, apestoso, mojado, que se está desbaratando y le ponen gangrena húmeda, está bien. Pero si le quieren poner liquefactiva, está mejor. Así que esa es la idea. Entonces, solamente hemos visto dos tipos de gangrena, ¿eh? Gangrena liquefactiva y gangrena, estoy volando yo. Necrosis liquefactiva y necrosis coagulativa. Pasemos al tercer tipo de necrosis, necrosis gaseosa. Bueno, para que se entienda mejor, esta está a medio camino entre las dos anteriores. No es coagulativa porque no está sólida. No es liquefactiva porque no está líquida. Entonces, ¿cómo está? La mejor manera de explicárselos es recordar el nombre gaseoso, como queso. ¿Conocen el queso brie? Ahí tienen una idea. ¿Conocen el queso cottage? Pero el mejor es el queso Kraft. Hagan de cuenta que ese es el más apropiado. Si conocen el queso Kraft, el que viene en su frasquito, el queso amarillo para untar, así se ve. Por cierto, no se horroricen, los patólogos así somos. Generalmente hablamos o describimos las cosas con términos culinarios o de comidas. Por ejemplo, en tumores, los linfomas decimos que tienen aspecto de carne de pescado. En fin, no por eso hablan mal de nosotros. Pero así es. Entonces es un tipo de necrosis que recuerda a ciertos tipos de queso, no a cualquiera. O sea, no es queso Daisy, como decimos los yucatecos, ni es queso provolone, ni es un queso suizo, nada de eso. Son quesos blandos, friables. Bueno, la necrosis gaseosa al microscopio se ve sin estructura. En la necrosis coagulativa se alcanza a ver el fantasma de la célula, como vieron ustedes en la fotografía. En la necrosis liquefactiva no se ve nada porque está licuado. Aquí como que se ve algo, entonces ya más o menos le agarra a uno la idea. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? Bueno, y este es el aspecto característico de los granulomas tuberculosos. Pero no solo se observa en tuberculosis, también en algunas infecciones por hongos. Aquí tienen ustedes un pulmón, obtenido de autopsia, por supuesto. El pulmón está terriblemente enfermo. Aquí tienen bronquiectasias muy dilatadas, hay una congestión tremenda, crónica, hay fibrosis. Y aquí tienen un enorme granuloma tuberculoso con necrosis gaseosa en el centro. No está sólido, tampoco está líquido, se mantiene el material en su lugar. Siguiente tipo de necrosis, necrosis fibrinoide. Aquí es como hablar de esas frases que son mentira, aunque uno las sepa que son mentiras, las sigue manejando. Por ejemplo, sabrán ustedes que hoy, 28 de septiembre, es el aniversario de la independencia de México, porque es cuando se firmó el Acta de Independencia. Algunos dicen que es el 27 porque es el día que entró el ejército trigarante a la Ciudad de México. Todo organizado en gran medida alrededor de la figura de don Agustín de Iturbide. Y sin embargo, hablamos de la independencia de México como si fuera el 15, que no fue el 15, fue el 16. Así que estamos llenos de mentiras. Y haciendo a un lado la historia mentirosa, necrosis fibrinoide es otra gran mentira, porque ni es necrosis ni es fibrinoide. Pero así se llama, y ¿qué quieren que yo le haga? Es remar contra corriente. Además no tengo un nombre mejor para ofrecerles. Vamos a aclararlo. ¿Por qué se le llama fibrinoide? Porque parece fibrina, pero no es fibrina. Para poder entender mejor esta idea, tenemos que retroceder 100 años o más en el tiempo y pensar en una época en la que los patólogos veían al microscopio esta lesión, pero no tenían otra herramienta para reconocer lo que estaban viendo más que esto, el microscopio y sus ojitos, y claro, su cerebro, su intelecto, lo que fuera. De tal suerte que al examinar trombos, uno veía fibrina. También al examinar coágulos. Trombo y coágulo no son lo mismo, ya lo veremos luego en otro momento. Y la fibrina se ven como hebras finas, delgadas, que forman ovillos o masas de un color rojo intenso. Bien, esa es la fibrina. Los patólogos, cuando veían esto
veían un material que era igual que la fibrina, pero no estaba en el interior del vaso sanguíneo, como suelen estar los trombos, sino afuera, o en el espesor de la pared del vaso sanguíneo. Entonces decían que parecía fibrina, o sea, fibrinoide, esa es la idea. Y por supuesto, se asumía que estaba muerto el tejido, así que era necrosis fibrinoide. Pasan los años, hay avances tecnológicos, y después de mucho tiempo se advierte que eso que parece fibrina son complejos inmunes. Son combinaciones o mezclas, mejor dicho, de antígeno y anticuerpo que estaban circulando y se quedaron atrapados en la pared de los vasos sanguíneos. Así que no es fibrinoide, son complejos inmunes. Y si bien es cierto que hay muerte de células en la pared del vaso, eso no es lo más importante. Lo más importante es el depósito de ese material. A pesar de que ya sabemos en qué consiste y dónde se encuentra y en qué enfermedades aparece, le seguimos llamando así necrosis fibrinoide. Algo así como la persistencia en el error a pesar de conocer la realidad de las cosas. Pero repito, ni tenga un nombre mejor y es la tendencia aceptada canónica en los libros de texto. ¿En qué enfermedades se ve esto? En las enfermedades por complejos inmunes o reacciones hipersensibles de tipo 3. Cuando lo veamos en inmunopatología lo estudiaremos. Y característicamente está en la pared de las arteriolas, o de las arterias, como dice acá. Aunque más bien son de las arterias de mediano y pequeño calibre. No cualquier arteria, ahí es donde se encuentra. Y aquí tienen ustedes, todo esto es la arteria. Sabemos que es una arteria porque tiene una pared bastante gruesa. Hay una inflamación tremenda, hay una arteritis que afecta a la íntima y la adventicia. Y aquí donde debería estar la media, tenemos este material, que si tienen ojo de águila ustedes, pueden imaginarse que está formado por hebras muy finas, muy apelotonadas, como una madeja, pues. Si han visto esas madejas que venden para tejer, ahora imagínense con un hilo rojo muy intenso y es algo como esto. Entonces, este material son los complejos inmunes que venían aquí de la luz del vaso y se quedaron atrapados en la pared del vaso. Y esto es sangre, son eritrocitos. Y vean la calidad del color, o sea, el tono de color es completamente diferente. Esto es colágeno de la pared del vaso y también tiene un rosa diferente. Este es un rosa como rojo ladrillo, más intenso, que es muy característico. Después tenemos a la necrosis grasa. Este tipo de necrosis se observa cuando se liberan enzimas que destruyen a la grasa. Por eso también se le llama necrosis enzimática. Y característicamente aparece cuando hay alteraciones del páncreas. Y recordemos que el páncreas es rico en enzimas que destruyen lípidos, en lipasas. De tal suerte que una enfermedad pancreática, la más común es la pancreatitis, puede liberar una gran cantidad de enzimas que van a destruir las grasas del tejido adiposo, del mesenterio, del tejido adiposo retroperitoneal, del epiplón, del mesocolon, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a ver entonces es destrucción de ese tejido adiposo. Las lipasas van a dividir los triglicéridos se van a formar jabones. A eso se le llama saponificación. La palabra latina que quiere decir exactamente eso, formación de jabones. Y estos calcios pueden ser, estos cúmulos de calcio pueden ser tan notorios que parezcan yeso húmedo en la superficie del tejido necrótico. Eso es lo que vemos los patólogos, pero si ustedes son clínicos, lo que van a ver es aumento de lipasas séricas en un paciente que tiene dolor abdominal, posiblemente tenga ascitis, inclusive ascitis hemorrágica, puede tener hemorragia en cinturón. Y todos esos datos clínicos, hay muchos más, ¿no? Son los 2 o 3 que les recuerdo ahora, para diagnosticar pancreatitis aguda. Y aquí tienen ustedes a los jabones, que son producto de la destrucción de los lípidos contenidos en las células adiposas del tejido graso. Y esto es epiplom. Así que esta imagen es característica de una necrosis grasa.
y seguramente el paciente tenía una pancreatitis aguda, en este caso no hemorrágica, no hay hemorragia. Pues. Para que ustedes vean para qué sirve estudiar patología, no tienen que ver esto en el paciente, pero se lo pueden imaginar y eso les dará una idea de la gravedad de las condiciones del paciente. Bien, entonces, en la necrosis entendida como los cambios que ocurren después de la muerte de la célula, las células necróticas van a desaparecer porque son fagocitadas por células fagocíticas. Las más comunes son leucocitos, polimorfonucleares y macrófagos. Algo muy importante es que si hay un retraso en la eliminación de las células muertas, por ejemplo, hay demasiadas células muertas, esto favorecería el depósito de sales de calcio y habría calcificación, que ya estudiaremos en un momento, bueno, en el futuro, en alguna clase pronto. Y se acabó esta presentación en esta parte. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones? Nada. Les comenté a ustedes que en el caso del cerebro, en ausencia de infección, en ausencia de inflamación, hay necrosis liquefactiva. Lo mismo puede ocurrir en otros sitios, no solamente en el cerebro, aunque es relativamente raro. No sé si queda respondida a tu duda. ¿Alguien levantó su manita? Nadie. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, ¿Escucho? los marcadores de muerte que mencionó serían los mismos que los 3 fenómenos que ocurren con la irreversibilidad. A ver, permíteme, ¿me aclaras la pregunta? Sí, es que en el libro menciona que hay 3 fenómenos de irreversibilidad, que es la incapacidad de recuperar la función mitocondrial, ¿no es lo mismo? Sí, por allá va. Solo que eso va un poco más adelante. Porque creo que ahorita vamos a ver apoptosis, si es que me acuerdo bien. Déjenme ver acá cómo vamos. Si no, lo puedo cambiar, no hay ningún problema. Nada más que... Déjenme ver. El que cargué fue el de apoptosis. Pero no pasa nada si cambiamos de tema y seguimos viendo otra cosa. A ver. ¿5? ¿Dónde está el 6? Se me perdió. Es apoptosis, ¿dónde está el 7? Necroptosis. El 8 es autofagia. El 9 es correlación clínico-patológica. Y en el 10 tenemos mecanismos de lesión celular. Si ustedes quieren, me adelanto para tratar de responder lo que ustedes me están comentando. Luego regresamos a lo anterior, no lo vamos a perder, hago la aclaración. ¿Qué prefieren? ¿Terminamos esta parte de lesión para que sea un poco más claro? ¿O pasamos a apoptosis? No, primero lo de... Estaría mejor terminar primero lo de... No entiendo, no escucho bien. Estaría mejor terminar bien lo de lesión. Bueno, vamos a ver entonces esto. Espero que no se me vayan a enredar después, ¿eh? Bien, entonces vamos a ver los mecanismos de lesión celular. Mucho de esto tiene que ver con lo que hemos visto anteriormente. La respuesta de lo que ocurre a la célula depende del tipo de lesión, la duración y su gravedad. Y por supuesto, también depende del tipo de célula, estado en el que esté la célula y la adaptabilidad de la célula. O sea, para que podamos entender lo que ocurre con una lesión, hay que entender la causa de la lesión y la célula afectada. Por ejemplo, no es lo mismo la falta de nutrientes que una lesión por energía eléctrica.
Nosotros podemos soportar hasta cierto punto la falta de nutrientes, podemos adaptarnos, por ejemplo, antes de tener lesión, y probablemente se requiera mucho tiempo para que haya lesión por falta de nutrientes, y tendría que ser algo muy grave. En cambio, una lesión por energía eléctrica, no hay adaptación para eso, directamente hay lesión. Generalmente es inmediata la lesión, y si bien es cierto que a mayor intensidad de energía eléctrica, sobre todo a mayor intensidad del amperaje, no del voltaje, la mayor gravedad de la lesión, en términos generales siempre hay células muertas o algún tipo de célula muerta, aún con exposiciones relativamente mínimas a la energía eléctrica. Así que la naturaleza del agente causal de lesión es muy importante. Y por supuesto, el tiempo que estemos expuestos y la intensidad del agente causal. En cuanto a la célula, no es lo mismo neurona que fibroblasto, por ejemplo. La neurona es una célula metabólicamente activa, requiere mucho glucógeno, requiere oxígeno, necesita estar trabajando todo el tiempo produciendo energía. Por eso, cuando falta oxígeno, las neuronas mueren rápidamente, en un tiempo muy corto. Y si es isquemia, o sea, falta de oxígeno, nutrientes y demás, mueren muy rápido, en 5 minutos, 10 minutos máximo están muertas. Mientras que un fibroblasto puede aguantar sin oxígeno 1 hora o más tiempo, y antes que se muera, por ejemplo. Así que depende de la situación. No es lo mismo el cerebro de un recién nacido, que puede tolerar hipoxia más o menos grave. Después de todo, en la vida intrauterina la disponibilidad de oxígeno no es muy buena, por eso la hemoglobina fetal es mucho más afín al oxígeno y le permite al feto mantenerse más oxigenado que un anciano de 80 años que tenga hipoxia, en el cual probablemente haya deficiencias pulmonares, hematológicas, etcétera, que dificulten el adecuado suministro de oxígeno. Además de que la propia célula de cualquier tipo en un paciente anciano pues ya tiene alteraciones en su adaptabilidad, y ya no sintetiza proteínas de la misma forma, etcétera. Es difícil que se pueda adaptar apropiadamente. Y bueno, y hay que entender que los mecanismos de lesión son sobre todo bioquímicos, es el punto importante. Tengo idea de que me están mandando mensajes por personas, pero no tengo mi teléfono a mano. Así es que... Y no sé de dónde salió ese otro tema. Esto lo voy a cerrar. Aquí. Sí. Estamos viendo la lesión celular, es el tema 10. Me adelanté para poder responder algunas preguntas que ustedes ya habían planteado. Luego vamos a ver los otros temas. No se apuren ustedes, no estamos perdiendo nada. ¿Sí están viendo, perdón, la diapositiva que dice mecanismos de lesión celular? Sí, doctor. Sí, se ve, doctor. Correcto. Bien. Sí. Ahí vemos entonces ahora lo siguiente. ¿Qué mecanismos de lesión hay? Hay varios. Primero, la reducción de ATP. Segundo, el daño mitocondrial. Y tercero, el incremento de las especies reactivas de oxígeno. ¿Dónde está la trampa? Que yo creo que aquí hay una trampa que su libro injustamente no aclara, que son 3 diferentes. Pareciera que el daño mitocondrial da origen a la reducción de ATP y al aumento de las especies reactivas de oxígeno. Y sí es cierto que cuando la mitocondria se lesiona ocurren las dos cosas. Pero la trampa radica en que puede haber disminución de ATP sin lesión mitocondrial e incremento de especies reactivas de oxígeno sin lesión mitocondrial. Por eso les digo que son 3 diferentes. Aunque aquí sugiriera tramposamente, insisto, en que derivan del daño mitocondrial. Puede ser, pero el daño mitocondrial no es la única causa de estos otros. Así que son 3. Reducción del ATP, daño mitocondrial y aumento de las especies reactivas de oxígeno. 4, tenemos la entrada de calcio a la célula. 5, tenemos daño de membrana. Esta frase es tramposa, porque debe decir cualquier membrana. Aquí se aclara en esta línea, membrana plasmática o lisosomal. Son los 2 ejemplos más importantes, pero también la membrana del Golgi, la membrana del retículo endoplásmico, la envoltura nuclear, etcétera, etcétera. Y por último, 2,
Hay que prestar atención aquí que son dos. Plegamiento inadecuado de proteínas y daño del ADN. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 causas. Aunque aquí lo incluyen juntos porque estos dos generalmente llevan a apoptosis. Mientras que todos estos 5 anteriores, llevan a necrosis, oncosis. Esa es la idea. Bueno. Y creo que ese es el que está en su libro, porque luego ando mezclando imágenes. Aquí, por ejemplo, está cambiado, pero no deja de haber cierta trampa. La reducción de ATP, les decía, puede o no relacionarse con daño mitocondrial. Aquí separaron a la mitocondria, por ejemplo. Está la especie reactiva de oxígeno. Hay alteraciones en las proteínas que les comentaba a ustedes que llevan a apoptosis, el daño del ADN que lleva a apoptosis. Y en su texto, en la última versión, incluía a la inflamación. Aunque la inflamación lo que puede hacer es inducir otros tipos de muerte que no son oncosis ni son apoptosis. Como les comentaba a ustedes, la autofagia, la piroptosis, la necroptosis y otros más que ya veremos. Así que son conceptos ligeramente diferentes. Por eso puse aquí 2017, es el libro que ustedes están manejando. Como ven, va cambiando con el tiempo, aunque son más o menos los mismos tipos de mecanismos. Pero vamos a empezar como debe ser por el principio. Bueno, ¿qué dice allá? ¿Quién sabe? Reducción del ATP. ¿Por qué lo estoy brincando acá? La reducción del ATP es la primera de los mecanismos bioquímicos, el primer mecanismo bioquímico que vamos a estudiar, y se relaciona con la oncosis. Aquí lo puse en rojo porque es lo que yo estoy aportando. Su libro dice necrosis, oncosis. ¿Cuáles son las principales causas de disminución de ATP? Daño mitocondrial, ya quedamos en ello, pero no es el único. La simple reducción de oxígeno sin daño mitocondrial lleva a la disminución de ATP. La presencia de toxinas como el cianuro, que les decía a ustedes, puede bloquear la cadena respiratoria, que no representa un daño mitocondrial, es un bloqueo enzimático, y pues también reduce la síntesis de ATP. Así que, por favor, no asocien daño mitocondrial con reducción de ATP como si fuera la única causa. Por supuesto que el daño mitocondrial es una causa de disminución de ATP, pero no es la única. Y ese dibujillo que está en su libro se lo tienen que aprender a fuerza. Caramba, acá, no sé por qué cada que aprieto algo en algún lugar se va cambiando. Vean ustedes. Tienen aquí un vaso sanguíneo que está ocluido por un trombo. No circula la sangre. Definición de isquemia. La isquemia representa una disminución o cese, puede ser parcial o completo, del aporte sanguíneo a un tejido. Al no haber aporte sanguíneo, no llega oxígeno y la mitocondria que no está dañada no puede sintetizar ATP por reducción de la fosforilación oxidativa. Hasta aquí. En este punto se trifurca y vamos a tener 3 caminos que son diferentes. Es más, no solo son diferentes, sino que al parecer ocurren en momentos distintos. Primero ocurre este lado, luego ocurre el del medio y por último ocurre el que está a su derecha, el más tardío en el tiempo. Recuerden ustedes que en la membrana de la célula hay una ATPasa de sodio-potasio, también llamada bomba de sodio. La bomba de sodio lo que va a hacer es lo siguiente. Toma el sodio y lo saca. Y al potasio que está afuera lo mete. ¿Por qué razón? Recuerden que toda célula tiene canales de fuga de potasio. Así que el potasio se está escapando todo el tiempo. Además de eso, todo el tiempo está entrando agua a la célula, sea por transporte de vesícula, sea por la presencia por transportadores de agua, que son las acuaporinas. Y el agua, esta es una regla chafa que me inventé, pero es muy buena, se acompaña de sodio. La perspectiva que les ofrezco es la siguiente. Nosotros somos peces prófugos del mar. El mar lo llevamos adentro. Esos son nuestros líquidos intersticiales. Son salados. Ustedes saben que las lágrimas son saladas, la sangre es salada, el sudor es salado. Y si prueban aquello y me platican a qué saben, no sé, ya me dirán.
No les digo qué es, ya se lo imaginarán. Entonces, nuestras células viven en un mar salado. El sodio está afuera de las células. Y cuando él entra agua a la célula, entra sodio con el agua. Y esto crea un desequilibrio. Recuerden que la célula debe ser rica en potasio y pobre en sodio adentro. Y el líquido intersticial es rico en sodio y pobre en potasio. Pero insisto, el potasio se escapa y el sodio entra. Así que la célula a fuerza tiene que restaurar su equilibrio iónico con la bomba de sodio-potasio. Por lo tanto, toma el sodio, lo saca, captura el potasio y lo mete. Pero si la bomba falla, entonces al dejar de funcionar la bomba, flechita roja hacia abajo, lo que vamos a tener es un incremento, flechita verde hacia arriba, un aumento de sodio y agua. La célula se hincha, por eso se hincha la célula, pero también entra potasio. Ahorita vamos a ver cómo y por qué. Perdón, potasio, estoy volando yo. Calcio. Se van a reír ustedes de mí justamente. Calcio. Y el potasio se sigue escapando, porque no hay manera de regresarlo. Entonces repetimos, el sodio y el agua se quedan adentro, el calcio entra y el potasio se sigue escapando. El resultado es que se hincha la célula y sus organitos. Se hinchan las mitocondrias, los lisosomas, el Golgi, el retículo endoplásmico, se hincha toda la célula. Las microvellosidades también se hinchan y aparecen ampollas. Estas ampollitas que ustedes ven en el dibujo. ¿Cómo se explica la ampolla? Es un poquito más complicado. Ahorita que lleguemos aquí se los voy a explicar con más detalle y luego lo voy a retomar. Pero la ampolla es una característica relacionada con el incremento de presión que hay dentro de la célula. Entonces, esto es lo primero que ocurre, es lo más rápido. Por eso la célula se hincha. Si pasa el tiempo y se acaba el ATP, se acaban las reservas de ATP, entra en acción la glucólisis anaeróbica. Recuerden que hay glucólisis aeróbica y glucólisis anaeróbica. Como no hay oxígeno, pues es la anaeróbica, que en este caso usa el glucógeno, por eso ven flechita hacia abajo, se reducen las reservas de glucógeno de la célula. Esta glucólisis tiene como producto de desecho el ácido láctico, que reduce el pH, produce acidosis. Y la acidosis va a provocar que la cromatina quede grumosa, como vemos acá, grumos de cromatina. Dicho de otra manera, aumenta la heterocromatina. Recuerden que la heterocromatina no es funcional. Esto significa que la célula no va a poder transcribir su ADN a ARN y por lo tanto a la larga se va a reducir la síntesis proteica. Y esto va a afectar a la célula de otra manera, como veremos después. Así que esto es importante. Otra alteración asociada con la acidosis intracelular causada por el aumento del ácido láctico causado por la activación de la glucólisis anaeróbica es que si se reduce mucho el pH se pueden activar las enzimas lisosomales, que en su mayoría son ácidas, como ustedes ya saben, o sea, funcionan mejor a un pH de 5 más o menos. Así que esto puede facilitar la activación de estas enzimas y la digestión de la célula. Por último, en un tercer momento, o posterior a los otros dos, tenemos el desensamblado de ribosomas. Aquí dice desprendimiento. Es correcto, pero no es toda la historia. Recuerden que hay ribosomas citoplásmicos y ribosomas unidos a el retículo endoplásmico rugoso y a la envoltura nuclear. Los ribosomas unidos a membrana se van a desprender, correcto. Pero los del citoplasma no están unidos a membrana, pero también dejan de trabajar. Recordemos entonces que los ribosomas están formados por muchas cosas. Hay ribonucleoproteínas y hay ARN ribosomal. Y tienen dos subunidades, una grande y una chiquita. Generalmente los ribosomas, están separadas las dos subunidades y solo cuando hay síntesis proteica se unen. Entonces, al perderse el ATP, se desensamblan las dos subunidades, se separan pues, y esto afecta la síntesis proteica.
No solamente es por la falta de transcripción que comentábamos aquí, por la grumosidad de la cromatina, sino por la falta de la traducción, por la ausencia de la actividad de ribosomas. Ya tienen ustedes un panorama completo de por qué la célula se hincha, por qué se torna ácido el ambiente y por qué se reduce la síntesis proteica, sobre todo, por ejemplo, de proteínas transportadoras de lípidos. Y esto permitiría la acumulación de lípidos dentro de la célula. Todo esto que ven acá es pregunta de examen, se lo tienen que aprender. No es mucho, es muy fácil, yo les recomiendo, es algo que yo he hecho, por eso me lo sé de memoria, dibujarlo. Dibujar el vaso, dibujar la mitocondria, todas las flechas, los letreros, la célula alterada, lo dibujan, rompen su papel y lo vuelven a dibujar de memoria hasta que les quede perfecto. Y créanme que jamás se les va a olvidar. Bien, todo esto que está aquí es más o menos parecido, está tomado de otro texto. Es una descripción de lo que estamos viendo. La interrupción del flujo sanguíneo, la isquemia. Por lo tanto, no hay nutrientes, glucosa, no hay oxígeno, no hay líquidos, no hay iones, etc. Y tampoco se eliminan los desechos. Se activa la glucólisis anaeróbica, aumenta el lactato, se reduce el pH, se reduce el ATP, se afectan las diversas bombas de membrana por la falta de ATP. También la acidosis es muy importante. Ahorita vamos a ver la importancia de la acidosis, ¿no? Tiene que ver también con la entrada de calcio, lo vamos a ver. Se acumula calcio. El calcio es un activador de enzimas dentro de la célula. Ahorita lo vamos a ver también en otro momento. Y esto va a facilitar que se lesionen diversos componentes de la célula, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Y pues sumándolo todo, la falta de oxígeno, la acidosis y demás, facilita también el incremento de especie reactiva de oxígeno, aparece el daño mitocondrial y al final la célula muere. Aquí hay mezcladas varias cosas, aunque en el texto que yo lo tomé lo asociaban sobre todo con la falta de oxígeno. Lo que quiere decir, me adelanto, es que se van mezclando los diversos tipos de lesión, los que veíamos anteriormente. Ahorita lo vamos a ver, les doy un ejemplo un poco chabacano, pero que creo que es útil. Esto está tomado del Rubin y complementa la imagen anterior. No se las voy a preguntar en el examen porque no está en su texto, pero lo tienen en la presentación que está en Teams, así que la pueden estudiar perfectamente. Vean que se parece mucho, pero hay diferencias. Nuevamente un vaso sanguíneo obstruido por un trombo, aquí sí tiene su nombre. El flujo sanguíneo no llega, no hay aporte de oxígeno ni glucosa y aparece la isquemia. Insistimos en que la isquemia es más que simple falta de oxígeno, faltan nutrientes y se acumulan metabolitos de desecho. Comenzamos con la mitocondria. Se reduce la fosforilación oxidativa, se reduce la síntesis de ATP y vean ustedes que el intercambio de sodio-potasio, la bomba de sodio-potasio se afecta. Así que el potasio se escapa y el sodio se queda adentro o entra más. Y esto incrementa el desequilibrio iónico. Y recordemos que el agua va con el sodio. Bien. Aumenta la glucólisis, en este caso dice aeróbica. Y al fallar esta, perdón, se reduce la glucólisis aeróbica, estoy volando. Y aumenta la anaeróbica, que usa glucógeno. Y vamos a tener lactato. La reducción de la glucólisis aeróbica afecta también a la disminución de la síntesis de ATP. La aeróbica requiere oxígeno, es muy importante. Esto ya lo veremos en neoplasia, es muy importante la glucólisis aeróbica para entender algo que ocurre con las células tumorales. Entonces decíamos, aumenta la anaeróbica y se produce el lactato, que aumenta el pH, aumentan los protones. Hay más protones, se reduce el pH y acidosis. Y hay una bomba de sodio protón, ojo, que intercambia protones con sodio. Así que saca los protones y mete sodio. Saca el protón para reducir la acidosis, pero en el camino fastidia la célula porque al meter sodio entra agua. Y luego hay otra bomba que es de sodio-calcio. Y esta bomba reconoce que sobra sodio, saca el sodio, pero va a meter calcio. Y el calcio es veneno. El calcio va a activar enzimas que van a afectar a la célula. Entonces son muchas más cosas. Si ustedes se recuerdan, decíamos en la diapositiva anterior que sí está en su libro, que aumenta el sodio, el agua y el calcio.
aquí tienen la explicación de por qué aumenta el calcio. Porque hay una bomba de sodio-calcio que trata de sacar al sodio, no es suficiente obviamente, pero mete más calcio y esto incrementa la cantidad de calcio presente. Y también la acidosis es importante porque al haber acidosis, a la bomba de sodio-protón saca el protón pero mete más sodio. Todo esto complica la situación de la célula. Bien, esto es el texto de todo lo que he dicho anteriormente. Una disminución de los niveles normales de ATP pues, es suficiente para comenzar a producir alteraciones. La bomba de sodio, ATP, ácido de potasio sensible a guabaína, reduce su función y tiene todo lo que ven acá. Aumento de la glucosa anaeróbica, se reducen los niveles de glucógeno, se acumula ácido láctico y fosfatos, se reduce el pH, fallan las bombas que pueden permitir sacar el calcio, se activan las que meten calcio, se reduce la síntesis proteica, se puede afectar la síntesis proteica en el sentido de que hay proteínas no plegadas, lo cual puede afectar a la célula. Todo esto es falta de ATP. Ahora vamos a brincar al daño mitocondrial. No se les olvide que el daño mitocondrial puede causar disminución de ATP, pero no es la única causa de la disminución de ATP. Y, por otro lado, el daño mitocondrial no solo produce reducción de ATP, también produce otras cosas que ahorita vamos a comentar. Bien. Cuando se daña la mitocondria pasan tres cosas. Primero, se forma un poro de transición de permeabilidad mitocondrial en la membrana interna, lo cual lleva a la pérdida de potencial de membrana. Rápidamente expliquemos que la mitocondria es un organito que tiene dos membranas, ya lo saben ustedes. La membrana externa es muy permeable y para fines prácticos el espacio intermembranoso de la mitocondria tiene una composición de líquido muy parecida a la del citoplasma de la célula, al líquido que está fuera de la mitocondria. Así que para fines prácticos, digamos que la membrana externa no es exactamente así, pero bueno, en este momento vamos a decirlo así. La membrana interna es, por el contrario, increíblemente impermeable. Necesita transportadores para que cualquier cosa pase a través de ella. Así que la presencia de un poro de transición, de un agujero en la membrana, pues, es grave. Primer punto. Segundo, la mitocondria forma especies reactivas de oxígeno en el espacio de la matriz mitocondrial, o sea, por dentro de la membrana interna. Y esas especies reactivas de oxígeno son muy importantes, ya lo veremos, porque producen una serie de alteraciones bastante graves. Luego tenemos que se escapan proteínas, precisamente por esos poros de transición, proteínas que van a activar la apoptosis. Y esto es importante porque entonces vamos a afirmar que el daño mitocondrial nos puede llevar a necrosis oncosis por un lado o nos puede llevar a apoptosis por otro lado, a cualquiera de los dos tipos de muerte. Y esto podría parecer confuso, pero vamos a tratar de explicarlo, que no es tan confuso como parece. La mejor respuesta para entender la diferencia es la causa. Si lo que tenemos es daño directo de la mitocondria, por ejemplo, toxinas o radiación, o simplemente hay ausencia de oxígeno, el resultado va a ser necrosis oncosis. Porque lo que va a haber es simplemente reducción de la ATP, o bueno, en su caso, aumento de las especies reactivas de oxígeno, y ambas llevan a anomalías que van a terminar con hinchazón de la célula y muerte de la célula. Pero, si la causa de la disfunción mitocondrial es la reducción de señales de sobrevida. Creo que en una clase pasada les decía que las células son células que necesitan, todas las células normales del cuerpo necesitan señales que les permitan mantenerse vivas. Si esto falta, la célula se suicida. Entonces la ausencia de factores que permitan a la célula mantenerse viva, factores de proliferación son los más frecuentes, o el daño del ADN, o proteínas mal plegadas en el retículo endoplásmico, cualquiera de las tres, va a hacer que haya un desequilibrio de proteínas relacionadas con la apoptosis. Hay tres grupos grandes de familias relacionadas con la apoptosis. Hay un grupo que son sensores, que reconocen si hay o no hay daño que lleve a apoptosis. Pero luego vienen un grupo que favorece la apoptosis
y un grupo que evita la apoptosis. Todas las moléculas están presentes todo el tiempo. Es un asunto de equilibrio o desequilibrio, si ustedes quieren verlo así. Si dominan las moléculas que evitan la apoptosis, la célula no se muere. Pero si dominan las células que favorecen la apoptosis, la célula se muere por apoptosis. Así de fácil es. Entonces, al dañarse la mitocondria y abrirse los poros de permeabilidad de membrana, va a haber un incremento de moléculas proapoptóticas que están dentro de la mitocondria que se escapan y se reducen las proteínas antiapoptóticas, entonces la célula entra en apoptosis. Por eso la mitocondria nos puede llevar a necroisoncosis o nos puede llevar a apoptosis, dependiendo de qué ocurra en la mitocondria y dependiendo de cuál sea el agente causal. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, aclaración o comentario? Nada. Yo tengo una duda, doctor. A ver. En el polo de transición, ¿está involucrados qué capa de la membrana de la mitocondria? La membrana interna. La interna nada más. Sí, porque la externa es muy permeable. Ah, ok. Porque había leído que, o sea, si hay un polo de transición, igual se pueden escapar los citocromos y todas las proteínas proapoptóticas. Sí, esas suelen estar en la matriz mitocondrial. Okay. Aunque hay discrepancia en algunos textos, pero al menos lo que yo tengo entendido es lo que les he comentado. La membrana externa es bastante permeable y el líquido del espacio intermembranoso es prácticamente igual. Tiene alguna diferencia, pero es prácticamente igual al citoplasma que está fuera de la mitocondria. Okay. Así que el más importante es esa, porque en la membrana interna se da el diferencial electroquímico que permite la síntesis de ATP. Dentro de la matriz se forman las especies reactivas de oxígeno, etc. Va el tercero. ¿Alguna otra pregunta? Con confianza, para eso estoy acá también. Bueno, si no hay otra, vamos por la tercera. Calcio. La acumulación de calcio es crítica y puede resultar de varios factores. De que entre más calcio a la célula desde la membrana celular o de que se libere calcio de los sitios donde está secuestrado. Un sitio de secuestro es la mitocondria. Por lo tanto, si aparece el poro de transición de permeabilidad mitocondrial, el calcio que está en la matriz escapa y va a causar daño. Para entender esto, hay que afirmar que el calcio tiene que estar rigurosamente controlado. No puede haber más, no puede haber menos. Y lo peor todavía es que los límites del máximo y el mínimo están muy cercanos entre sí. Si recuerdan sus clases de fisiología, no es igual, pero bueno, para entenderlo, ustedes saben que los niveles de calcio sérico en una persona tienen que estar muy bien controlados. Si a una persona le sobra calcio o le falta calcio, va a tener problemas fisiológicos graves. Bueno, dejemos a la persona en paz y volvamos a la célula. Es exactamente lo mismo. Así que el calcio tiene que controlarse en la membrana, no debe entrar más que lo necesario. Y el calcio en el citoplasma, si abunda, se tiene que secuestrar. Ahorita les digo dónde, ya les dije uno, en la mitocondria hay otro lugar. ¿Por qué es grave el aumento de calcio citoplásmico? Porque el calcio activa a las enzimas. Muchísimas enzimas. Aquí son categorías de enzimas. Fosfolipasas, proteasas, endonucleasas y ATPasas. Y para entender la magnitud de este problema, les hago la siguiente pregunta. Yo la voy a responder, pero bueno, para que se la planteen. En sus clases de la preparatoria, cuando estudiaron química orgánica, les dijeron que las moléculas orgánicas se pueden clasificar en 4 categorías. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Son las 4 categorías de moléculas orgánicas. Bien. Pues, ¿qué tenemos acá? Fosfolipasas que destruyen fosfolípidos. Proteasas que destruyen proteínas. Endonucleasas que destruyen ácidos nucleicos. No hay amilasas que destruyan carbohidratos. Los carbohidratos, aunque son importantes para muchas cosas, en este caso no lo son. Pero tenemos 3 de 4. 3 categorías de enzimas de 4 categorías de moléculas que destruyen a eso. 75% de las categorías, no del material,
afectado. Imagínense lo horroroso. Y peor todavía, ATPasas. Si de por sí había poco ATP, se activan enzimas que van a destruir el poco ATP que quede. Algo muy interesante también es que el calcio lo mismo puede producir necrosis o oncosis que producir apoptosis. Porque hay unas enzimas que se llaman caspasas, que son características de la apoptosis. Entonces, si se llegan a activar las caspasas, entonces la célula, en vez de morir por necrosis o oncosis, muere por apoptosis. Aquí sí, no tengo la menor idea de por qué una o la otra. Solamente que puede ocurrir una o la otra, pero no conozco la razón. Y nos vamos al dibujito que está en su libro. Y aquí lo tienen. 3 lugares, o 2, como lo quieran ver, de donde viene el calcio. De afuera al interior, cuando fallan las bombas, ya habíamos visto en el dibujo previo, hay intercambiadores de calcio, o bombas que deberían sacar el calcio, pero no lo sacan. Entonces entra mucho calcio. Y el calcio de adentro, por eso sería el segundo, o si lo quieren dividir, que se secuestra en 2 partes, la mitocondria o el retículo endoplásmico liso. Recuerden, las cisternas del músculo esquelético, por ejemplo, es el retículo endoplásmico liso. Y en las cisternas se acumula el calcio que se libera momentáneamente para favorecer la contracción muscular. Ese es un ejemplo fisiológico de la utilidad del calcio secuestrado. Pero bueno, en este caso sería patológico. Al alterarse la membrana de la mitocondria con la presencia de los poros de permeabilidad, se escapa el calcio. Al alterarse la membrana del retículo endoplásmico liso, se escapa el calcio. Y por cualquiera de los 3 mecanismos se incrementa el calcio. Y aquí lo tienen. Fosfolipasa. ¿Dónde están los fosfolípidos? En membranas. No se les olvide, celular y de organitos, son muchas membranas. Proteasas, que van a romper citoesqueleto de membrana. De aquí viene lo bueno. Vámonos rápidamente a un dibujo anterior. Aquí está. ¿Se acuerdan de las burbujas que les comenté a ustedes? Una célula tiene citoesqueleto. El citoesqueleto le da forma a la célula, le permite moverse, le permite mover sus organitos adentro, le permite unirse a otras células, etcétera, etcétera. Pero el citoesqueleto tiene 2 partes. El citoesqueleto propiamente dicho y el esqueleto de membrana. Acuérdense del eritrocito, que tiene forma de disco bicóncavo porque tiene un esqueleto de membrana. Pero así como el hepatocito, la célula de músculo esquelético, también tienen un esqueleto de membrana. Entonces, ¿cómo lo imaginamos? Imagínense una tienda de campaña. Si ustedes han armado una tienda de campaña, saben muy bien que es un pellejo, es una tela, y le ponen sus huesitos por fuera, pegados al pellejo, pues. Así que se pueden meter a la tienda de campaña y nada los fastidia. Porque los varillas de aluminio que lleva la tienda de campaña, bueno, o de fibra de carbono si tienen el billete para comprarse una tienda cara, o de plástico si es una tienda barata, como sea. Pero bueno, la varilla está por fuera, no los va a molestar a ustedes. Así está la célula. Tiene sus varillitas, digámoslo así, de proteína que forman el citoesqueleto de membrana. Pero esa proteína de membrana se rompe y le sale el chuchuluco. El siguiente ejemplo chabacano que les voy a dar malo es para ilustrarlo. ¿Han visto ustedes una llanta que cuando le dan un banquetazo? Confieso que yo no soy el conductor maravilla y en 2 ocasiones le he dado banquetazo a la llanta de mi coche a lo largo de mi vida y me ha pasado esto que les comento a ustedes. El banquetazo rompe las cuerdas de acero de la llanta, que es algo así como el esqueleto de membrana. Si ustedes han visto cómo desarman la llanta, pues está hueca por dentro. Las que no tienen recámara, por ejemplo, está hueca, más tiene aire. Entonces todo el soporte está en la pared de la llanta. Si con la banqueta le rompen, ¿qué le pasa a la llanta? Le sale su chuchuluco a la llanta, le sale una ampolla. Y si ustedes han padecido esto, ya saben que no queda de otra más que comprar otra llanta, ¿no? Y ya se acabó la historia de la llanta, porque si se revienta eso y están ustedes en carretera, se matan. Así que hay que cambiar la llanta. Es lo mismo que le va a pasar a la célula. Está llena de agua, está con gran presión por mucha agua que tiene adentro. Se rompe el esqueleto de membrana y le salen sus chichones o sus ampollas a la célula. ¿Ya ven qué fácil es? Y a esto contribuye la falta de síntesis proteica y la degradación inducida por las proteasas que destruyen el citoesqueleto en general y el citoesqueleto de membrana. También hay endonucleasas que van a destruir la cromatina, hay daño nuclear.
Esto puede contribuir, si es muy masivo, a la apoptosis que les comentaba, y las ATPasas que reducen el ATP, que de por sí ya estaba reducido, porque recuerden ustedes que los poros de permeabilidad alteran la función mitocondrial y puede reducirse la fosforilación oxidativa. Bueno, hasta acá alguna duda o pregunta, porque va un ejemplo que voy a tratar de hilarles a ustedes. ¿No hay dudas? Bueno. Doctor, Sí, escucho. yo tengo una duda. En el caso de que dice que se activan las caspasas, ¿qué ocurriría si también se activan las fosfolipasas? Porque habría daño de membrana y también surgiría lo que es la apoptosis. O sea, ¿qué surgiría? ¿Necrosis o apoptosis? Depende de cuál predomine, cuál se active primero y de qué cantidad haya mayor. Esa es la idea fundamental. Ah, ok, gracias. Sí, bueno. Bien, ahora va un ejemplo malo, pero creo que siempre me ha funcionado para ilustrarlo, cuando me han oído quejas de los alumnos. Vamos a hablar de un suicida. Se va a quitar la vida. Pero ese suicida quiere garantizar su muerte. ¿Cómo va a garantizar su muerte? Va a hacer lo que sigue. Es falso lo que estoy inventando, es un invento, pues, pero ayuda. Lo primero que va a hacer el suicida es tomar una soga, ponerse el lazo al cuello, subirse a un banquito. Hasta allá, ¿no? Lo siguiente que va a hacer el suicida es tomar veneno. Si por algún motivo falla la soga, se rompe la soga o se cae lo que fuera, toma veneno. Y en tercer lugar, para de plano ya estar 100% seguro, toma una pistola y se da un balazo en la cabeza. Entonces al dar, ya se tomó el veneno, se dio el balazo en la cabeza, patalea, se cae el banquito y queda colgado de la soga. ¿Por qué les digo esto así que puede parecer ridículo? Recuerden ustedes que estamos hablando de varios mecanismos de lesión. Hablamos de lesión de ATP, disminución de ATP, lesión mitocondrial, aumento de calcio, faltan especies reactivas de oxígeno. Aquí nos vamos a referir a aquella curva de afección de la lesión de la función celular. ¿Se acuerdan las 4 curvas que vimos? Que tiene forma de S, que inicialmente es una meseta, digamos, con un declive muy pequeño y luego cae de forma abrupta. ¿Por qué la primera parte es una meseta? Porque solo se ha activado un mecanismo. Por ejemplo, falta solamente oxígeno, no hay daño mitocondrial y solamente es la reducción del ATP. O hay daño mitocondrial y empieza a reducirse el ATP, pero no ha habido, por ejemplo, otro tipo de cambio. No se ha liberado calcio. Pero recordemos que si se reduce la síntesis de ATP, puede haber incremento de especies reactivas de oxígeno, ya lo veremos enseguida, y esto puede facilitar el escape de calcio. Lo que quiero decir es que hay un efecto sumatorio. En la clase pasada alguien me preguntó y le prometí aclarárselo y ahora es el momento de aclararlo. Los diversos mecanismos de muerte pueden ir entrelazados y al sumarse uno con el otro es lo que produce el declive tan marcado en la curva de lesión celular, de función de daño de la función celular. Pues. Por eso lo vemos en la parte media como cae abruptamente. Y cuando ya de plano prácticamente ha muerto la célula y lo que queda poco, vemos la mesetita al final, la colita última, cuando ya se alcanza la función cero. Así que estas 3 que hemos visto y las otras que siguen pueden ir sumándose unas a otras. Por eso les daba el ejemplo malo del suicida. Aquí obviamente es necrosis oncosis, no es un suicidio celular, es un accidente, pero no alcanzo a imaginarme, no sé, tendría que ser una persona que esté yendo por un puente, tropiece y se caiga del puente, cae a la carretera, se golpea, le pasa un camión encima, en fin, una cosa así ridícula, tipo caricatura del coyote y el correcaminos, algo así, ¿no? Pero esto estamos hablando de la vida real, no estamos hablando de caricaturas. Es lo que le pasa a las células, no es broma. Aquí lo tienen. Daño mitocondrial, por ejemplo, toxinas, radiación, se reduce la síntesis de ATP, se escapa el calcio, la síntesis de ATP reduce la síntesis de proteínas, el calcio activa proteasas que destruyen proteínas, se reduce más la síntesis proteica. La falta de ATP induce acidosis que produce acumulación del ADN que reduce su transcripción, pero como hay también calcio que activa endonucleasas, destruye el ADN, con lo cual ya no hay transcripción, etcétera, etcétera. Entonces ven ustedes cómo se van mezclando unos con otros. ¿Más o menos quedó clara la idea? Bueno.
Luego tenemos las especies activas de oxígeno. Espero terminar esta parte porque ya estamos en las 6:49, quedan 11 minutos de reunión. Las especies activas de oxígeno incluyen a los radicales libres. Los radicales libres son especies activas, pero no todas las especies activas son radicales libres, que quede más o menos claro. Hay muchos tipos de radicales libres. Los que menciona su libro son los mínimos para que aprendan. Así que es importante tener en cuenta esa situación también. Las especies activas de oxígeno van a producir lesión celular. Y en muchas partes, no solamente en una. Una especie reactiva tiene una tendencia a unirse a otras sustancias y modificarlas. Pero solamente se llama radical libre cuando la órbita más externa, que debería tener 2 electrones, solamente tiene 1. Y ese electrón aislado en la órbita más externa hace que esta sustancia química sea tremendamente reactiva con otras moléculas, proteínas, lípidos, lo que sea que se le ponga frente a ácidos nucleicos, etc. Bien, las especies activas se producen todo el tiempo en condiciones normales. Simplemente la digestión, la actividad enzimática normal, las reacciones de oxidorreducción de la célula, producen radicales libres. Siempre. No se puede evitar. Y de hecho, es una de las razones para entender el envejecimiento. Para entender vejez hay 2 maneras. Podemos envejecer porque estamos programados genéticamente para quedar viejos, o podemos envejecer porque sufrimos un daño acumulado, y al acumularse el daño con el paso del tiempo, pues al fin tenemos un daño tal que nos morimos. Esa es la idea fundamental. Son las 2. No son excluyentes, son complementarias. Así que las especies activas se producen todo el tiempo. Se supone, lo dice su libro, hay un estado, es una situación estable en la cual los radicales libres se eliminan y no causan daño. Yo le puse signos de interrogación porque si no causaran daño, no tuviéramos la hipótesis del envejecimiento causado por las especies activas. Y todos envejecemos. Ustedes están en la flor de la vida, tienen, no sé, 22 años en promedio, son jóvenes, el mundo por delante, pero van a envejecer. Algún día se verán como yo, o no sé, peor o mejor que yo, quién sabe. Yo tengo 62 años, les llevo 40 años por lo menos. Así que van a verse canosos y arrugados, en fin. Nadie se escapa a esto. No hay inmortales. La historia de Benjamin Button es una fantasía literaria llevada al cine. No tiene nada que ver. Todos vamos a envejecer. Y parte de ese envejecimiento se atribuye a las especies activas de oxígeno. Así que esto de que no causan daño, yo lo pongo en duda. Y si se incrementa la producción de las especies activas o se disminuyen las moléculas que los eliminan, esto puede llevar a un estrés oxidativo. De aquí viene algo importante. Les ofrezco 2 imágenes, dos ideas para que ilustren esta situación. Imagínense una persona que lleva una vida que muchos calificarían de aburrida. Una persona que hace ejercicio, come lo suficiente para mantenerse saludable, una dieta balanceada en cantidad adecuada, no fuma, no toma los tragos, no trasnocha, no se va de parranda, en fin, ya lo ponemos peor haciendo un poco de broma, ¿no? Es virgen a los 40, ustedes quieran, en fin, completamente aburrida su vida, como diría mucha gente, pero uno le llamaría una vida sana. Esta persona vive así hasta los 50 años, ahí lo detenemos. Luego tenemos a otra persona que vive la vida loca. Sexo, drogas, rock and roll, parrandas, desveladas, no sé, su coca, mota, tequila cada rato, fuma mochacuaco, llega a los 50 años. Pregunta, imaginariamente, con base en su experiencia en la vida, la que tienen ustedes, ¿cuál de los dos se va a ver más viejo? ¿El que llevó una vida aburrida, sana, comiendo lo normal, sin trasnocharse, etcétera, o el que vivió la vida al límite? Me atrevo a imaginar que estarán de acuerdo ustedes en que
se ve más viejo el que llevó la vida límite. Sí. Y esto porque produjo más radicales libres. Precisamente el consumo de tabaco, de alcohol, el exceso de comida, el estrés, etcétera, todo eso produce más radicales libres y produce envejecimiento. Si ustedes quieren ver a una persona con un aspecto, no diré juvenil, pero al menos no tan acabado, busquen a una gente que se ha llevado la vida tranquila. Alguna vez vi la foto de un monje tibetano, 80 años, que estaba escondido allá en su cueva, bueno, en su monasterio en el Tíbet, en su cueva, perdón. Y el señor tenía un cutis así como nalga de bebé, ¿no? Sin ni una sola arruga. Se veía bien, obviamente, digo, no es que se fuera cara de bebé, pero no tenía arrugas. ¿Cómo les diré a ustedes? Bastante bien conservado, entonces, como dice uno, para sus 80 y tantos años. Allá no le da el sol. El sol también es muy importante para producir especies reactivas de oxígeno. Dedicado a la contemplación, allá no hay chevas, no hay tabaco, no hay nada, no hay parrandas, se la pasan rezando, así que se conserva bien. Así que esto de las especies reactivas de oxígeno es muy importante. El estrés oxidativo se ha involucrado en lesión celular, cáncer e envejecimiento. Lo puse en rojo para llamar la atención, porque esto contradice lo que está aquí arriba. Y algunas enfermedades como Alzheimer. Y no es ninguna maravilla saber que las especies activas se producen en gran cantidad por células fagocíticas, porque las especies activas son componentes importantes del proceso de fagocitosis. Aquí vamos a terminar, porque ya lo que sigue requiere más explicación. Esta es una tabla que se deben aprender, porque son características muy importantes que tienen los radicales libres. Los que menciona su libro son estos 4, pero no son los únicos, son los que menciona su libro. Así que aquí hay preguntas de examen escondidas, de una vez se los digo. El superóxido, el peróxido de hidrógeno, el hidroxilo y el peroxinitrito. El superóxido es el más potente, pero también es el que se acaba más rápido. Por eso, aunque es el más potente, el daño que causa no es tan importante. Espontáneamente se convierte en peróxido o bajo la acción de la dismutasa del superóxido es eliminado. Sin embargo, es muy importante como precursor de los otros especies reactivas de oxígeno. El peróxido no es un radical libre. El superóxido, el hidroxilo y el peroxinitrito sí son radicales libres. Vean aquí cómo tienen la valencia. Este no tiene. Los 4 son especies reactivas, pero el único que no es radical libre es este. Los otros sí son radicales libres. El peróxido es importante como precursor del hidroxilo y de otras moléculas como el hipoclorito, que puede llevar a la muerte de bacterias. Así que es muy importante a través de la reacción de Fenton y el metabolismo de la mieloperoxidasa al peróxido de hidrógeno que ya comentaremos. El más peligroso es el hidroxilo, aunque es el menos potente, es el que está en mayor abundancia durante más tiempo, de tal suerte que es el que produce más daño. No porque es el más potente, sino porque es el que más tiempo está disponible para causar daño. El peroxinitrito se produce en circunstancias especiales por la interacción del superóxido con el óxido nítrico, que ya revisaremos. Es el punto importante. Y bueno, lo vamos a dejar aquí, porque esto ya requiere una explicación un poco más complicada, que se sigue con las otras diapositivas. Nos quedamos en la 17. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones? Ya van a dar las 7. La puntualidad también es terminar a tiempo. ¿Algún comentario? Se cortó el programa. ¿Se salió? Salió. Tal vez se salió en que está intentando dejar la transmisión. Se marchó. Bueno,